El Infante. Buenos días, Timoteo, ¿cómo estás? Mira lo que veo en las personas. Los políticos han perdido la confianza del pueblo y para las relaciones internacionales lo importante es la forma de hablar y dirigirse a otros, y para dirigirse a otros países hay que tener tacto. ¿Cree usted que esa es la forma en la que se está hablando el día de hoy? Bueno, por eso te decía a una pregunta tuya sobre que algunos agentes o factores del gobierno tienen un lenguaje público distinto. Y te decía que eso para mí no es relevante. Para mí es relevante cuando hay contacto y cuando hay encuentros. Y cuando se inicia ese proceso y se inicia porque ya hay mínimo de confianza entre las partes. Por eso infiero que el surgimiento de Grenell en este momento es porque ya hay contacto de nuevo y porque hay confianza entre Grenell y el gobierno. Claro, pero aparte de lo que decíamos, que influye mucho cómo está el diálogo y también la polarización, que vemos hoy en día que también incide en ver que no hay como ese punto de ceder para ir hacia el encuentro. Bueno, que son, digamos, diferentes, ¿no? Una cosa es lo que nosotros veníamos planteando, el pacto nacional, no a partir del conflicto, sino a partir de los temas económicos, salarios, en fin, reformas políticas, etcétera, y otra cosa es digamos, un consenso nacional, un acuerdo nacional basado a partir del conflicto, a partir de una agresión que tenemos. Eso es distinto, o sea, son dos cosas diferentes. Por eso mi planteamiento de establecer una mesa económica, porque creo que es importante para que entre los agentes económicos, los institucionales, vale decir la Asamblea Nacional y el gobierno, podamos direccionar un momento económico tan importante que preserve en primer lugar el crecimiento que hemos tenido y que mejore las condiciones de los venezolanos en cuanto a sus ingresos, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí vale la pena hacer ese intento, ¿no? Claro, y que también habría que esperar que estas propuestas sean recibidas y tomadas en consideración, ¿no?, para llevarlos a la acción. Seguimos leyendo otros de los mensajes. Vamos con José Hernández. Buenos días. Tengo la solución de la crisis en Venezuela. A Maduro lo acusan de narcotráfico. Que vaya a juicio a distancia y se defienda. Si es inocente, todo listo y continúa. Si Estados Unidos quiere petróleo, que se lo vendan y listo. No veo problema. ¿Cree usted que este planteamiento es así? Bueno, la gente es libre de comentar lo que quiere. Vamos con otras preguntas que nos hace la audiencia. Juan Carlos Rodríguez. Pregúntele al invitado si el bloqueo de Estados Unidos tiene alguna fecha de finalización o va a seguir igual que el de Cuba por 60 años. Bueno, yo espero que una locura de esa no ocurra, ¿no? Y estamos hoy en un momento interesante porque se cerró el gobierno a partir de hoy, el gobierno norteamericano, lo cual pudiera ocurrir que tengan que retirar los barcos por razones de que no tienen los recursos para sostener los 50 millones diarios de dólares que se gasta en esa operación, y a lo mejor lo mandan a Puerto Rico, lo mandan a Miami, en fin, los mandan a puerto porque no van a tener los recursos para eso, ¿no? Claro, y que en este escenario las decisiones cambian constantemente. Claro, y que a partir de allí no se fortalezca el diálogo, la negociación. Yo creo que tiene que haber una negociación entre los dos gobiernos, eso es importante, y aspiro que ya estén en los primeros contactos de diálogo para llegar a esa negociación. Yo espero eso. Bien, vamos a seguir leyendo otras de las preguntas de la audiencia que nos hacen a esta hora en primera página. Luis José Guerra González le consulta. Pregúntele al invitado si cree que puede haber un gobierno de transición y si comparte la declaración de Claudio Fermín en una entrevista con Michelle Caballero, que el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles no existen o es mentira. Su opinión. Bueno, el Tren de Aragua existe en tanto y cuanto es una banda criminal, o sea, pero eso habla de terrorismo y crear que eso montara una operación gigantesca, bueno, yo creo que eso es fantasía. Y los Soles, el Cartel de los Soles nunca ha existido, eso viene de la Cuarta República hablándose del Cartel de los Soles, pero realmente eso no ha existido. Y me fijo mucho en dos declaraciones que me parecen claves. Una, de la presidenta Sheinbaum de México, que dice claramente que en las investigaciones contra narcóticos y contra carteles en México nunca ha existido el Tren de Aragua.
el cartel de los soles. Y en una declaración del presidente Petro, igualmente en esa misma línea, es decir, en las investigaciones nuestras, tenemos clasificados los carteles, no existe ese cartel. Además que, por eso te decía al principio, que esa narrativa, haber inventado ese cuento, fue precisamente para buscar, yo creo que el gobierno norteamericano con eso evadía el control parlamentario por la vía de la lucha contra el narcotráfico, y no decir que venía a bloquear a Venezuela y a iniciar una operación, eso que no lo iba a obtener. Entonces es un subterfugio para involucrar a una región de paz como es América Latina y el Caribe, ni se diga, en un conflicto, una conflagración que no tiene ningún sentido. Bien, vamos cerrando ya la ronda de preguntas de la audiencia. Una última, doctor Luis Loyo. Dice, saludos, pregúntele a su invitado qué hacen desde la Asamblea Nacional para evitar la subida del dólar, ahora 2 bolívares al día. ¿Qué piensa ocurriría en el país si un presidente extranjero de visita incita a desobedecer a su presidente como Petro en Estados Unidos? Ahí hace 2 consultas. Bueno, lo que pasa es que, empiezo por la última, Petro estaba en una actividad de Naciones Unidas, y al estar en esa actividad de Naciones Unidas, más allá de lo que pudiera decir, tiene un resguardo de su inmunidad por estar en una actividad global de Naciones Unidas, y hay un tratado de sede de Naciones Unidas firmada con los Estados Unidos. Ahí yo creo que la extralimitación es del gobierno americano. Y yo creo que eso se va a decaer, debe decaer en el mismo seno de Naciones Unidas cuando pasen a decidir sobre ese tema. Porque el tratado de sede tiene unos mecanismos para resolver esas controversias. Y luego, bueno, la Asamblea ha aprobado un conjunto de leyes importantes que ha permitido que el país se fuera disciplinando económicamente. No es suficiente porque, claro, son leyes que han ido a enfrentar las sanciones, que no nos olvidemos de eso, y ahora el bloqueo, ¿no? Si no hubiésemos tenido esas leyes, quién sabe cómo nos estaría yendo en este momento. Sé que hay una distorsión en cuanto al cambio, hay una brecha demasiado grande. El gobierno, yo aspiraría que haga el esfuerzo de cerrar esa brecha, y eso, hay un elemento central que es bombear petróleo, o sea, tan sencillo como eso. Pero yo creo que ese bombeo continúa con Chevron, pero que se inició hace poco otra vez. Yo esperaría que hay otras empresas importantes que están entrando en el bombeo de petróleo, como es otra norteamericana y como es la empresa china, que yo creo que pronto lo vamos a ver bombeando petróleo, y eso es importante. Está difícil. Creo que la tarea que se impone en una situación que estamos a las puertas de un decreto de conmoción exterior es crear una mesa económica donde confluyan en ese gran diálogo que es este Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, bueno, para resolver de manera conjunta todos los factores, todos los agentes económicos, este problema que tenemos por delante, que no es otra cosa que enfrentar económicamente a esta nueva agresión que tiene el país. Claro, y esperamos ver próximamente, bueno, parte del desarrollo de esa noticia, si realmente recibí esta propuesta y que realmente pues esta mesa también pueda sentarse y dar solución, como usted decía, aparte de esos conflictos dentro de la dinámica económica que son importantes resolver. Gracias por acompañarnos en Primera Página. Se nos termina el tiempo. Saludamos a las personas que, bueno, también nos escribían por Telegram que no leímos. Jesús Jaime, que nos decía buenos días. Por aquí también Jesús Alberto Rangel, buenos días, felicitaciones por su programa. A ustedes todos gracias por escribirnos. Despedimos a Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional y también secretario general del partido Cambiemos del Movimiento Ciudadano. Gracias por estar en Primera Página. Bueno, gracias. Bien, nosotros nos vamos a la pausa, pero ustedes sigan en sintonía de nuestro programa.